Qué bueno. Muy bien, esta noche vamos a pensar en la idea de un corazón quebrantado. Y yo creo que nosotros podemos tener muchas razones por tener un corazón quebrantado. Y vamos a pensar en dos ideas. Uno es ah, una reacción equivocada y cómo necesito alinear mi corazón con el Señor. Y la otra es cómo yo necesito mantenerme con un corazón quebrantado. Ahora, nosotros podemos estar mal con Dios y tener cosas en nuestras vidas que nos molestan. La semana pasada estuvimos hablando del perdón y uno puede pensar, bueno, hasta uno puede estar molesto, enojado, frustrado con Dios. ¿Y qué hacemos con estos sentimientos que tenemos con Él? ¿Es posible que nosotros necesitamos perdonar a Dios? Entonces, la primera pregunta que vamos a pensar es, ¿hay aún una posibilidad de perdonar a Dios? Porque ¿cuál sería el problema? El problema sería, de pronto en mi vida hay cosas que no puedo cambiar y no veo que Dios actúa o actuó. Entonces produce en mi vida frustración. Estoy orando, o estaba orando, si ya pasó, y no veo que Dios está contestando mi oración. O no entiendo el trato que he recibido de Dios en mi vida. Entonces también produce en mí heridas, como lo que hablábamos de la semana pasada. Hasta yo estoy ofendido por el trato que he recibido. O estoy enojado con Dios por mi situación o dirección en mi vida, o una ofensa, algo que me pasó, y que es Dios que permitió eso en mi vida. Entonces, ahora produce ese enojo y amargura, todo el proceso que hablábamos la semana pasada. Aún muchos que no ven cómo la fe cristiana está funcionando, que no produce el resultado que uno quiere, deja la fe. Deja de ir a la iglesia, deja de leer la palabra y ya dice, no, eso no sirve. No sirve ser cristiano, no sirve ir a la iglesia, no sirve nada de eso. ¿Por qué? Porque no recibo lo que yo pienso que debo recibir. Ahora, quiero solo recordarnos que el perdón es lo que las características que vimos. Hay una ofensa, entonces alguien pasó la línea. Luego hay un arrepentimiento, un cambio en cuanto de acción, que no quiere volver, la intención por lo menos de no volver a hacerlo. Y luego hay gracia. Hay en el caso de Dios que extiende a nosotros para el perdón. En el caso de nosotros, que nosotros perdonamos a otra persona. Ahora, en el caso de Dios, nosotros no podemos perdonar a Dios. Por un lado, Dios no puede hacer el pecado. Él ni puede equivocarse. Entonces, en la primera parte no hay ofensa de parte de Dios. Él no puede equivocarse, no puede pecar. No podemos nosotros extender gracia hacia Dios. No es posible. Y lo que pasa es, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia Dios. Entonces, el problema no es que Dios me ha hecho algo, es que yo no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. No entiendo lo que son sus propósitos. Vamos primeramente a considerar Job. Y yo puse unos versículos de capítulo 42 y vamos a llegar a capítulo 42. Pero vamos a pensar en su vida y si alguien pudiera haber tenido una queja contra Dios, hubiera sido Job. Porque Job, según lo que nosotros miramos los seres humanos, era un hombre recto. Aún de las mismas palabras que salen de la boca de Dios en capítulo 1, llama a Job este hombre perfecto. Y no perfecto en que nunca pecó, pero un hombre que hizo las cosas bien. Un hombre que sacrificó a Dios y un hombre que buscaba a Dios.
un hombre que trató a los demás en la forma correcta. Entonces, cuando uno hace las cosas bien, que espere que las cosas que va bien, ¿cierto? Eso es como nosotros pensamos. Si yo hago estas cosas, entonces Dios va a responder y decimos Dios va a bendecirme. Entonces, si alguien pudiera quejado contra Dios, hubiera sido Job, porque perdió todas sus riquezas. Si uno mira capítulo 1, él tenía 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 juntas de bueyes y 500 asnos. Entonces tenía muchos siervos, tenía muchísimas cosas. Era el hombre más rico de este tiempo, del tiempo de Job, que era el tiempo de patriarcas. Y así contaba los bienes. Entonces tenía siervos, tenía todo lo que uno pudiera haber deseado y mucho más. Era un hombre muy rico. Y en un solo día perdió todo lo que él tenía. También en el mismo día perdió sus 10 hijos. En un solo día. Luego, un tiempo después, también perdió su salud, ya en capítulo 2. Entonces vemos como hey, ¿qué está pasando? Job tenía todas estas cosas, su vida iba súper bien, tenía una familia grande, 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, tenía todas esas riquezas y de un momento a otro Dios quitó todo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y solo quiero mirar unos versículos en capítulo 1 de Job, porque vemos como la interacción de Job con Dios y con Satanás en voy a empezar con versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es interesante para mí que fue Dios que mencionó a Job primero. Dijo, bueno, Dios no me menciona, por favor. Pero es Dios que dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mira las características. ¿No le gustaría que Dios dijera eso de ti? Fiel y recto y temeroso de Dios. Ese es Dios hablando, no es Job jactándose. Y es Dios diciendo, ese es un hombre recto. Es un hombre temeroso de Dios. Wow, es una característica buenísima. Ahora, mira la respuesta de Satanás, empezando el versículo 9. Y respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en la cara, es lo que está diciendo. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y luego empieza la tragedia como él tomó los hijos y los bienes. Algunas cosas importantes que vemos en eso es que vemos que Dios en esta interacción, que Satanás entiende que él no es todopoderoso y él no puede hacer cualquier cosa. Él sí quería hacernos mal. El propósito de Satanás es destruir nuestras vidas. El propósito de Satanás es tumbarnos. Y vemos como Dios sí tenía a Job protegido. Pero luego Dios permite que Satanás obra en la vida de Job. Algo que puedes estar seguro es que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por la mano de Dios primero. Eso debe darnos mucha tranquilidad. Todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por la mano de Dios primero. Muy difícil para nosotros entender
todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Y recuerda, cuando eso empezó en la vida de Job, él no sabía nada de esta conversación entre Jehová y Satanás. Él no sabía que Dios estaba probando su corazón y no sabía que la acusación de Satanás delante de Dios es que has comprado a Job. Es lo que Satanás está diciendo. La razón que la razón que Job te ama, la razón que Job te adora es porque has comprado a Job. Siempre le das las cosas, siempre le das bendiciones y por eso Él te ama. Quitas las cosas, Él va a blasfemarte en la cara. Mira, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado que no amamos a Dios por lo que Él nos da. ¿Amas a Dios por lo que Él te da? ¿O amas a Dios porque Él es digno de su amor? Tenemos que revisar nuestro corazón. La acusación de Satanás es que si quitas estas cosas, Él te va corriendo y nunca va a escuchar de Job más. Si Dios quitara todo en su vida, ¿todavía amarás a Jehová? ¿Todavía amarás a Dios? ¿Todavía buscarás a Jehová con todo tu corazón? Y gracias a Dios, tenemos a Job acá que perdió todo y todavía no pecó contra Jehová con su boca. Todavía buscó a Dios con todo su corazón. Todavía adoró a Dios y buscó a Él. Entonces tenemos todo un libro de la discusión de los amigos que vienen y hablan con Job. Entonces, no voy a leer todo el libro de Job, pueden leerlo después. Pero en toda esa discusión hay la acusación de que debe haber algo malo en su vida, Job. Debe haber pecado, debe haber hecho algo contra Dios, debe haber algo escondido y ahora está saliendo a la luz. Así son muchas veces nosotros cuando miramos a un hermano que pasa por una dificultad, empezamos a pensar, bueno, si Dios está castigándolo por algo, él perdió su trabajo o perdió algo, pensamos, bueno, hay un pecado, algo oculto en su vida. Tenemos que tener mucho cuidado de no dar respuestas simples a situaciones muy complicadas. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuando vemos algo que nosotros saltamos a una conclusión, cuando Dios es tan complejo todo lo que Dios está haciendo, lo que Él hizo en la vida de los amigos, lo que hizo en la vida de Job, lo que hizo para callar a Satanás. Hay mucho que está pasando en el libro y podemos estar seguros, no es porque Job era más pecador que los amigos que llegaron a acusarlo. No es que hubo una falla y Dios está corrigiéndolo, más bien era un hombre recto y temeroso de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo tratamos a otros. Pero en la última parte del libro, empezando en capítulo 38 a 41, Dios por fin responde a Job. Él ha pasado, yo no sé cuánto tiempo, pero tiempo hablando con estas personas, sufriendo, había perdido todo, sufriendo en la carne por su salud. Pero por fin Dios responde a Job, porque Job también empieza a cuestionar. Empieza a cuestionar si Dios actuó con injusticia, si Dios es bondadoso. Y yo creo para todos nosotros, cuando estamos pasando por una dificultad, la tendencia o lo natural en el ser humano es empezar a cuestionar qué hice, o qué pasó, o qué está haciendo Dios. Yo creo es algo normal en nosotros. Y Dios viene en su misericordia para hablar a Job. Pero Dios no dio a Job una justificación por el trato que él recibió. Porque Dios no tiene que decir a nosotros por qué Él hace lo que hace en nuestras vidas. Aún nunca, en ciertas cosas que pasan en nuestras vidas, nunca vamos a entender el por qué.
nunca vamos a saber, porque Dios no tiene que explicarnos por qué Él hace lo que hace. Él empieza con 60 preguntas, empezando en el capítulo 38, que Él da un examen, un quiz a Job. Y él le hace preguntas como, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Y dónde estaba cuando yo hice el mar? Preguntas difíciles. Entonces Job no pudo contestar ni una pregunta. Perdió el examen. Entonces, si has perdido un examen una vez, Job también perdió esta. 60 preguntas y no pudo responder a ni uno. Y lo que Dios estaba mostrando a Job es que Él es el rey soberano, Él es el creador, Él es omnipotente. Él no tiene que explicarnos cómo Él trata a nosotros. Y quiero ir a capítulo 42 ahora y mirar ahora la respuesta que Job da a Jehová. Y yo creo es importante que podamos ver unos elementos de cómo necesitamos pensar nosotros cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Respondió Job a Jehová y dijo, y entonces solo en el primer versículo vamos a pensar en el primer punto, es que nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Dios no rinde cuentas a nosotros. Job ahora, después de escuchar cuatro capítulos de preguntas y cómo Dios está hablándole, él tiene que dar una respuesta a Jehová ahora. Todos nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Necesitamos rendir cuentas todo el tiempo, ¿no? Por eso, cuando estamos reunidos, necesitamos examinar nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios. Es nosotros que tenemos que examinar nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, la segunda es que no podemos nosotros cambiar a Dios o a sus propósitos. Entonces, no es nosotros que estamos aconsejando a Dios y cómo es lo que Él tiene que hacer. Más bien es Dios que tiene sus propósitos y su plan. Y nosotros no podemos cambiar lo que tiene Dios en su mente, en su plan y sus propósitos. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, en versículo 3, lo que vemos acá es que hay propósitos que no vamos a entender nunca. Hay cosas que son demasiado maravillosas para nosotros, que no podemos entender. Ahora, piensa en el Dios infinito y nosotros finitos y todo lo que Dios está haciendo. Si solo tomamos un evento en nuestras vidas, y hay tantas otras cosas que están conectadas a este evento de cómo Dios está operando en la vida de otras personas. Cualquier evento que pasa en nuestra vida es muy complejo. Y Dios está haciendo muchas cosas en mi vida, en la vida de otras personas, en las personas que están mirando un testimonio. Hay mucho que está pasando. Y aún hay cosas que pasan que de nuestro punto de vista nunca vamos a entender. Nunca vamos a saber el por qué. Y de pronto de mi lado, mirándolo como ser humano, no tiene sentido y no tiene propósito. Pero puedo estar seguro que todo lo que pase en mi vida ha pasado por la mano de Dios primero. Y yo puedo descansar en que Dios sí tiene un plan. Las cosas en este mundo no son caóticos, no estamos en un caos. Dios tiene un plan, tiene su propósito y está llevando a cabo su propósito. El problema es que es demasiado maravilloso para mí, para entender. Versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces sí necesito y tengo una necesidad
que Dios me instruye a mí. Entonces, la única forma que yo puedo aún empezar a entender los propósitos de Dios y lo que Él está haciendo es mirando en su palabra, que Dios instruye mi vida. Por eso es tan importante que siempre tenemos nuestra vida anclada en la palabra de Dios. Necesitamos correr a la palabra. Eso no quiere decir que vamos a entender todo. Lo que quiere decir es que yo necesito la instrucción de Dios y la perspectiva de Él para ayudarme a entender el mundo que de mi punto de vista se ve caótico, que no entiendo lo que está pasando. Yo necesito siempre ir a la palabra. Versículo 5. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, aquí, cuando vemos a Dios, la reacción es rendirme. Ahora, Él no vio a Dios en una forma física. Dios le habló a través de un turbolino cuando llegó a enfrentar, a confrontar a Job. Entonces no es como Job vio, no está diciendo aquí que vio a Dios en cuanto de ver a una persona, pero entendió, vio las cosas como son, tuvo otra perspectiva. Entonces, ¿qué vio? Vio su gloria, vio su carácter, entendió que Él sí es bondadoso, que Él tiene toda sabiduría, que lo que Él está mirando no es solo este punto, pero le está viendo el fin, tanto el principio. Entonces, lo que Él está haciendo va mucho más allá de lo que uno puede entender. Nosotros estamos en este punto y nosotros tenemos una perspectiva tan limitada, pero Dios en su sabiduría, en su perspectiva eterna, está mirando todo de un solo. Entonces es lo que Él vio la grandeza de Dios. Entonces cuando Él entendió lo que era la perspectiva y la gloria de Dios, mira esta última parte. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces ese es el cambio de actitud que necesitamos. No es que yo perdono a Dios por cosas que Él me ha hecho. No, yo necesito cambiar mi perspectiva en cuanto de quién es Dios y lo que Él está haciendo. Y yo necesito arrepentirme en polvo y ceniza. Entender, Dios está haciendo algo demasiado glorioso y yo no puedo entender todo lo que Él está haciendo. No quiere decir que Él ha perdido el control o que Él no sabe lo que Él está haciendo. Todo lo contrario, Él tiene todo el control. Él es omnipotente. Es lo que nos frustra a nosotros porque queremos ser Dios. Queremos decir cómo van a ser las cosas y cómo Él va a tratarme. Pero Él nos da a nosotros ese poder que yo voy a controlar mi mundo. Él está en control. Él está haciendo sus propósitos en nuestras vidas. Entonces mi reacción tiene que ser uno de arrepentirme y reconocer quién es Él. ¿Cuál es el corazón que yo necesito? Vamos a otro pasaje ahora. Salmo 51, por favor. Y versículo 17. Solo vamos a mirar un versículo. Salmo 51 y versículo 17. Entonces, cuando yo miro a mi vida, nosotros empezamos a creer que tenemos derechos. Yo tengo el derecho de salud, el derecho de riqueza, el derecho de cierto trato. No tenemos derechos. Lo que tenemos es gracia. Lo que recibimos en nuestras vidas es por solo gracia. Yo no merezco nada. Lo que yo merezco por ser pecador es la muerte. Y solo por la gracia de Dios tengo vida eterna en Cristo Jesús. Si yo estoy respirando y tengo salud y tengo comida hoy, todo eso es la gracia de Dios. No merezco absolutamente nada. Todo lo que yo tengo en mi vida es por gracia. Ahora en Salmo 51, lo que quiero pensar ahora es en el versículo 17, cómo necesitamos nuestro corazón delante de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces,
Ese es el salmo de la confesión de David con su pecado contra Dios. Y lo que él está diciendo, recordándonos, es que podemos sacrificar, podemos dar, podemos hacer. Pero primeramente, antes de cualquier cosa, tenemos que tener nuestro corazón en la condición correcta. Necesitamos tener un corazón quebrantado delante de Dios, un corazón contrito, un corazón que es cambiado porque entendemos la gravedad de nuestra posición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Él? Pecadores que no merecen absolutamente nada. Entonces, yo necesito entender que mi pecado, cualquier pecado, un pensamiento, cualquier cosa, es tan ofensiva delante de Dios. Entonces, ¿qué es la idea de un corazón quebrantado? A ver, primero, es una persona que entiende quién es delante de Dios y que todo lo que tenemos es por gracia. Esa es la idea de humildad. Que yo entiendo quién es Él y quién soy yo. No merezco nada. Segundo, es una persona que reconoce lo lejos que está de donde Dios desea y pide a Dios misericordia. Es la idea de contrito. La idea de contrito es como tomar un metal y un martillo y tomar este bloque de metal y aplastarlo hasta que queda como un lámina plano. Es la idea de contrito, como aplastado. La idea de quebrantado es hecho pedazos hasta los más chiquiticos. Entonces lo que él está diciendo es que necesitamos un corazón aplastado, un corazón hecho pedazos delante de Dios, que estamos tan conscientes de cómo somos y qué hemos hecho delante de Dios que ni podemos pararnos, ni podemos mirar arriba, que tenemos que entender que nuestro pecado es grave delante de Dios. Uno más. Es una persona que rechaza el pecado y busca vivir una vida santa como el Señor desea. Entonces, la idea de humilde, contrito, arrepentido. Arrepentimiento es ese rechazo. ¿Por qué? Rechazar el pecado. Y rechazo el pecado porque es lo que me separa de Dios, lo que ofende a Dios, lo que mandó a Jesucristo a la cruz, lo que duele al Padre. Es lo que tenemos que entender. Es tanto como hablamos la semana pasada de las ofensas en nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos contra Dios, es una ofensa contra la persona, una persona que es Dios. Es traición contra su persona. Eso es lo que debe hacerme quebrantar mi corazón delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que quedaste llorando por su pecado? No porque te duele, pero por lo que hiciste contra Dios. La última vez que estuviste ahí pensando, no puedo creer que yo he hecho eso contra Dios y llorar por ser tan pecador delante de Él. Es la idea de quebrantado y contrito que afecta a nosotros, que llega a nuestro corazón, a quebrantado de corazón. Es lo que el Señor está buscando en nosotros. Está buscando que humildemente delante de Él entendemos que hemos ofendido a Dios. ¿Cuáles son los enemigos de un corazón quebrantado? Primeramente, ignorancia, la falta de la palabra, de no acercarse a la palabra de Dios y no mirar cómo estamos delante de Él. El otro es la autosuficiencia, es la falta de oración, que uno no está orando porque ya está sobrado, porque ya piensa que tiene todo bajo control. El otro es autojusticia. Esa es la religión que estoy cumpliendo, estoy haciendo mis obras, estoy dando, eso uno empieza a pensar que merece derechos. Son los enemigos. Todo eso es arrogancia delante de Dios. Unas preguntas. Entonces, ¿amas a Dios por lo que Él hace o por quién es? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Solo amo a Dios cuando Él me trata bien,
cuando Él me da lo que yo quiero, o amo a Dios por quien es, porque Él es mi Salvador. ¿Entiendes que Dios ya solucionó el problema más grande que tendrás en tu vida? Ya Él nos dio vida eterna en Cristo Jesús, ya me perdonó mis pecados. No tengo un problema más grande en este mundo. Hay algo que no puedes controlar, que necesitas aceptar como la voluntad de Dios y no pelear más. Hay algo en su corazón hoy que necesita decir, ya no más, voy a rendirme a Él. Y lo último, ¿tienes un corazón quebrantado o un corazón arrogante? Esas son las únicas dos opciones. No hay un término medio. No puede decir, bueno, yo no soy quebrantado, pero tampoco arrogante. No, si no tienes un corazón quebrantado, eres arrogante. No hay otra opción. Es uno de los dos. ¿Estoy viviendo en orgullo o estoy viviendo quebrantado delante de Él? Esta noche, antes de tomar la cena, yo quiero que examine su corazón. A ver, ¿dónde está en eso? Pecas y dices, bueno, yo otro pecado. O bueno, Dios me perdona. O no es gran cosa. O cuando pecas es realmente algo que llega a su corazón. Bueno, mis pecados son chiquitillos, no son pecados como adulterio, como David. Todos los pecados son malos. Todos por un solo pecado vas al infierno. Por uno. Es la separación de Dios eterna. No tiene que ser adulterio. No tiene que ser un pecado que lo que decimos nosotros grandes. Su pecado te hace doler en su corazón por la ofensa contra Dios. Si no, hay algo malo en su corazón. Necesita revisar su corazón y buscar, ¿cómo vemos el pecado delante de Dios? ¿Es algo que te duele, que quiere romper y olvidar y sacar de su vida? ¿O es algo, no, es común, todos pecamos? Yo creo esa es una actitud horrible. No podemos permitir en nuestro corazón la actitud, bueno, todos pecan y todos estamos en lo mismo y todos seguimos en ese pecado y no hay gran cosa. Es gran cosa. Es corazón quebrantado o arrogancia delante de Dios. ¿En qué lado está? Vamos a orar.